¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de plataforma en el cual estoy por primera vez encantado de acompañarles para llevarles algunos criterios desde mi perspectiva, fundamentalmente sobre el periodismo, que es la profesión que ejerzo. También podríamos hablar en el futuro de otros temas de interés para usted. Quiero agradecer en este inicio de programa a don Julio Villagrán por esta deferencia que ha tenido de invitarme a este espacio para compartir con ustedes precisamente la discusión de algunos temas que espero resulten de suma importancia para usted. Este es un espacio que don Julio me ha invitado y el trato es una colaboración totalmente gratuita, una colaboración mutua, ¿verdad? Él me ofrece esta plataforma y de mi parte la generación de este contenido. Así es que gracias y gracias a usted, por supuesto, por estar siempre acompañándonos de ahora en adelante todos los viernes a esta misma hora. Y de mi parte espero generar los contenidos que le generen ideas interesantes, ideas que le lleven a construirse como una mejor persona y por supuesto desde esa mejor persona a hacer un mejor país, ¿verdad? De eso se trata la comunicación. Bueno, saludos hasta donde usted está. Le deseo que pase un bonito fin de semana en este día viernes, bueno, y mañana sábado, por supuesto. Si va a descansar, pues que lo disfrute también. Este día vamos a hablar de un tema que está muy discutido y que es las reformas al Código Penal y la Ley de Proscripción de Pandillas. Un tema que ha sido de mucha tinta, de mucha discusión durante esta semana y que nos atañe a todos, no solamente a los periodistas, sino que nos atañe a todos porque es un tema que tiene que ver con el ejercicio del periodismo y también con el ejercicio de la libertad de expresión. La libertad de expresión que nos atañe a todos, a periodistas y a los ciudadanos. Bueno, como periodista, creo que estas reformas constituyen una seria amenaza a la libertad de prensa, por un lado, y también a el ejercicio libre del periodismo por el otro. Recordemos que el periodismo, un periodismo libre e independiente, es una de las bases fundamentales en las que se sustenta toda democracia. Así lo dicen los principios de los sistemas democráticos, ¿verdad? Sustentados, por ejemplo, en el sistema interamericano de derechos humanos, y así lo dice también la Convención Interamericana de Derechos Humanos desde los principios de libertad de expresión. ¿Por qué digo que estas reformas son una amenaza a la libertad de prensa y al ejercicio libre del periodismo? Veamos. En el texto reformado del Código se establece la penalidad de entre 10 y hasta 15 años de cárcel para quienes reproduzcan y difundan mensajes que provengan de pandillas o que supuestamente hayan sido elaborados por miembros de estas organizaciones criminales. Fíjense que el texto es muy amplio y deja mucha discrecionalidad a la interpretación. Y justamente esa característica de ese amplio criterio y esa amplia discrecionalidad a la hora de la acción de las autoridades es lo que nos genera las preocupaciones. Porque ya lo hemos visto en otros ámbitos, ¿verdad? La aplicación de esta amplia discrecionalidad que ha llevado al cometimiento de algunos abusos por parte de algunos miembros de la autoridad, fundamentalmente la Autoridad de Seguridad Pública, llámese Policía Nacional Civil o también elementos de la Fuerza Armada, ¿verdad? Recuerden que estamos en un estado de excepción y eso lo hemos visto muy permanentemente en los últimos días. Entonces, primero nos hacemos la pregunta, ¿quién va a determinar
y bajo qué criterios se va a determinar que un mensaje es una noticia o es un texto amenazante de una organización criminal. Ese es un primer punto que nos complica desde el ejercicio del periodismo. ¿Por qué? Porque los periodistas justamente trabajamos con las fuentes de información. Las fuentes de información nos nutren justamente de datos. Las fuentes de información nos nutren de las perspectivas distintas para elaborar nuestras piezas informativas. Llámese noticia, llámese entrevista, llámese reportaje o incluso otros formatos de la profesión periodística con las cuales ustedes se informan cotidianamente en los distintos medios de comunicación. Entonces ahí tenemos un problema fundamental y práctico al momento de aplicar esta amplia discrecionalidad a la profesión periodística, al ejercicio de la profesión periodística. Si ya hemos visto algunos abusos que se han cometido de antemano en otros contextos, en aplicación, por ejemplo, en el estado de excepción de quién es y quién no es miembro de una organización criminal, pues en el periodismo podría pasar lo mismo. Y sobre todo cuando estamos asistiendo a un contexto de un lenguaje de odio y de un contexto también de estigmatización en contra de los periodistas. Es decir, es fácil caer en esas debilidades, ¿verdad? Además, quiero mencionarles que desde el año pasado hay atisbos de censura directa, que es otra situación que implica estas reformas al Código Penal. Desde el año pasado hay atisbos de censura directa. Y les cuento, el año pasado, en 2021, el sistema judicial emitió 3 órdenes para igual número de medios de comunicación para que bajaran de sus portales digitales noticias que no eran del agrado del poder político, del gobierno. Entre ellas, una sobre el caso del cementerio clandestino de Chalchuapa, este caso muy sonado allá en el occidente del país. Eso nos da justamente un criterio para entender este contexto y también prever posibles consecuencias a raíz de esto, ¿verdad? Es decir, no estamos en un ambiente que sea propicio para ejercer con plena libertad el ejercicio periodístico y, por supuesto, ejercer el derecho a la libertad de expresión, que dicho sea de paso, los periodistas nos sustentamos nuestro trabajo en la libertad de expresión desde los 3 pasos que establece el artículo 6 de la Constitución de nuestro país, que es buscar información, recibir información y divulgar información. Es decir, investigar, recibir los datos de parte de las fuentes, por supuesto, fuentes gubernamentales, institucionales, y luego el periodista procesa esos datos y los convierte en información en los distintos formatos y los da a conocer a través de los distintos medios de comunicación. Pues en ese proceso podrían haber dificultades serias en el futuro en estas condiciones en que nos encontramos actualmente con estas reformas al Código Penal y la ley de proscripción de pandillas. Bueno, muchas de ellas ya las estamos enfrentando, ¿verdad? Recordemos que las llaves o las ventanas para accesar a la información de interés público y la información que es administrada por el Estado se han ido cerrando, ¿verdad? En los últimos tiempos. Entonces allí ya hay dificultades. Tenemos un contexto que no es propicio justamente para ejercer con plena libertad el ejercicio periodístico y por supuesto la libertad de expresión como base para este ejercicio. Además, como ya dije antes, hay un discurso que es estigmatizante, altamente estigmatizante y también deslegitimador
del trabajo de la prensa, sobre todo de aquella prensa que se vuelve crítica, que hace bien su trabajo, que investiga, para dar a conocer lo que no está bien en una sociedad. Y aquí quiero aclarar algo. Hay muchas voces que dicen que el periodista se ha vuelto opositor al gobierno, que el periodista solo hace críticas en contra del poder político, que el periodismo no escribe noticias positivas para favorecer o ser equilibrado. Pues yo les respondo que el periodismo, su función importante o su función fundamental es investigar aquello que no se está desarrollando de acuerdo a los procedimientos institucionales y legales. Y a partir de esos criterios, pues siempre va a ser incómodo. El periodismo que no es incómodo, el periodismo que no vigila, el periodismo que no critica, el periodismo que no cuestiona, pues quizás será otra cosa. Podríamos llamarle publicidad, publinoticias u otros términos, pero no necesariamente un periodismo que va a estar al servicio de la ciudadanía. Por supuesto, todo esto tiene cabida en una sociedad democrática, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, estamos en el medio de un ambiente con discursos estigmatizantes, un discurso de odio en contra de los periodistas, principalmente de aquellos que no hacen propaganda o no siguen el discurso que los oídos del poder quisieran escuchar o que los ojos del poder quisieran ver. Y por supuesto aquí hay que agregar aquellas esferas de la ciudadanía que están fanatizadas. Eso hay que decirlo también. Se le está diciendo a la ciudadanía, principalmente a estos sectores fanatizados, que la prensa, que los periodistas son de oposición y que atacan al gobierno. Y yo quiero decirles, no es cierto. La prensa hace su trabajo. La prensa hace su trabajo. Cuando alguien reclama que por qué no se sacan noticias positivas sobre instituciones de gobierno, bueno, yo creo que si el gobierno hace su trabajo, y ese trabajo es sentido por las comunidades, por la ciudadanía, no necesitaría ni siquiera de echar mano de eso que le llaman publicidad gubernamental. Yo en lo personal soy crítico de esa faceta de la publicidad gubernamental, porque vea esto, el gobierno se sostiene con el dinero que recoge de la ciudadanía, de usted y de mí. Cuando el gobierno paga publicidad o a veces propaganda, implica que lo que saco de mi bolsillo se lo doy al gobierno para que me convenza de ciertas cosas y a veces hasta para que me mienta. O sea, como que no tiene lógica, ¿verdad? Entonces yo pienso que si el gobierno está haciendo bien su trabajo y la comunidad lo está sintiendo, pues no necesitaría de alabanzas o de publireportajes o del pago de publicidad o pago de propaganda. Insisto, el periodismo responsable trata de hacer su trabajo de crítica y desde la perspectiva de ser un servicio para la ciudadanía. Con esa narrativa de fondo, entonces, es fácil que se cometan delitos, cayendo otra vez a por qué vemos como una amenaza esta situación que estamos viviendo. Con esta narrativa es fácil que se cometan delitos y abusos en contra de periodistas
y también de personas, de ciudadanos que quieran ejercer su libertad de expresión a través de diferentes maneras, ¿verdad? Recordemos que hoy también los ciudadanos pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión a través de captar imágenes, de escribir textos y de divulgar fotografías por las redes sociales. Muchos lo hacemos. Entonces, hay condiciones difíciles para ejercer el periodismo de por sí, mas estas reformas todavía vienen a complicar la situación. En este contexto, quiero agregar algo, y es que el Estado está obligado a generar las condiciones, por supuesto en un marco democrático, ¿verdad?, a generar las condiciones para que exista el periodismo como una institución garante del derecho a la información de la ciudadanía, exista un ejercicio libre e independiente, lo cual está amenazado. Eso no se está cumpliendo. ¿Podríamos ver periodistas encarcelados próximamente? Es una gran pregunta que se le están haciendo a algunos colegas hoy por hoy. Fíjense que estas reformas en algunos momentos están generando, o más bien en algunos colegas, están generando preguntas de, bueno, ¿y si publico esta fotografía? ¿Y si publico esta otra imagen? ¿Y si menciono esta palabra o escribo esta otra palabra? ¿Podría caer en delito? ¿Me podrían procesar y ser llevado a un tribunal y enfrentarme en un juicio en el que posiblemente tenga garantizado de 10 a 15 años de cárcel? Pues en las condiciones actuales, con este contexto que les he planteado, yo les diría que sí. Ojalá que no ocurra, que prive la sensatez, que prive la aplicación de la ley, del derecho, sobre todo, el reconocimiento a los derechos humanos, y que no hayan excesos, ¿verdad? A la ciudadanía, pues le insto a ejercer sus derechos, aún en las circunstancias difíciles, a ejercer su derecho, primero, a la libertad de expresión. Detrás de esa libertad de expresión, por supuesto, está la libertad de pensar, ¿verdad? Pero luego el ejercicio de la libertad de expresión, hay que ejercerlo. Vivimos en una sociedad democrática, por lo menos eso es lo que se nos replica constantemente y nos atenemos a ello. Entonces hay que defender esa libertad, la libertad de expresión, esa libertad que me permite aquí estar hablándoles a ustedes y estar expresándoles mis ideas. Pero también deben de defender su derecho a la información. Su derecho a la información en un marco democrático donde exista diversidad de medios. Y los periodistas queremos eso. En un marco donde haya diversidad de medios, donde existan distintas fuentes para informarnos, distintas voces que escuchar, distintas perspectivas que conocer. Eso lo garantiza la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque necesita usted tener los datos distintos, datos contrastados, datos variados, información variada, para que usted se forme su propio criterio en el espacio donde se mueve, en su vida cotidiana, para que pueda tomar las mejores decisiones en su vida. Entonces, eso es importantísimo que usted no lo olvide. Debe de ejercerlo y debe de defenderlo, por supuesto, antes que sea demasiado tarde. Porque en los pasos que vamos dando, o a los pasos que vamos dando, probablemente un día nos despertemos con mayores limitaciones. Y ojalá eso no sea así. Y solo cierro dándole unos datos, recordándole unos datos de registros de agresiones a periodistas, de vulneraciones al ejercicio periodístico, que los he tomado del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la Asociación de Periodistas del Salvador, APES. Vea estos datos.
En 2019, ese centro de monitoreo registraba 77 vulneraciones al libre ejercicio del periodismo. En 2020, la cifra subió a 125. En 2021, subió a 220 casos. Y vea usted, en los primeros 3 meses que llevamos de este año, ya tenemos 30 casos de vulneraciones al ejercicio periodístico registrados, debidamente documentados. Es decir, que la situación no es nada buena. Con estos datos me despido. Le invito a que ejercite su derecho a la libertad de expresión. Le invito a que dialoguemos, por supuesto, en el marco del debido respeto, a que dialoguemos, a que deje sus comentarios en las cajas de respuesta de nuestras redes sociales, de plataforma, y por supuesto a que libere, ¿verdad?, ese ejercicio del pensamiento, de la libertad de pensar y la libertad de opinar. Muchas gracias por su atención. Será hasta el próximo viernes.